Los invito que tomen su hoja, por favor. Yo sé que esta es muy extensa. Habrá tal vez por ahora una hoja por familia, no lo sé, pero quiero hacer una recapitulación, ya que gracias a Dios son ustedes numerosos, muchos no habían estado, y quiero hablar un poquito de lo que hemos visto en esta clase, que es muy extensa. Hablamos de apologética, y si me siguen ahí con su hoja, voy a solamente hacer una recapitulación, espero breve, y espero que me resulte bien para continuar y cerrar el día de hoy esta clase que me ha tomado 4 o 5 domingos. Así es que hablamos básicamente de lo que es la apologética, y que en sus términos griegos y en el significado teológico es la defensa de nuestra fe. No somos nosotros defensores de Dios, porque Él no requiere que lo defienda nadie. Nosotros defendemos nuestra fe primero que nada de nosotros mismos, de nuestras mismas dudas, de todo lo que nos incomoda, que está escrito en la palabra de Dios y que a veces no damos por sentado y que no logramos asimilarlo. Más que nada, la apologética nos defiende de nuestras mismas dudas. Entonces, en un principio es eso, pero como lo ven ahí en ese recuadro, el apóstol Pablo había dicho ya en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pedro en su primer carta y Judas habían hablado de esto y habían dicho, voy a citar simplemente las frases de cada uno de ellos. De manera apologética había dicho el apóstol Pablo, en concreto había dicho esto en el versículo 5, segunda de Corintios 10, del 3 al 6, pero en el versículo 5 había dicho, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Perdónenme, voy a leer todo, del 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Versículo 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahora sí, el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es apologética por excelencia. Está diciendo, quitemos el entendimiento humano y vamos a demostrarles la verdad que es Dios. En Pedro, decía yo, en la primera carta de Pedro, él es muy claro y aquí vemos a un Pedro totalmente transformado, no el Pedro apasionado, impulsivo, sino que después de haber sido probado en su fe y haber negado al Señor y haber madurado, ahora nos dice esto que es conmovedor. Leamos todo, por favor, el versículo 15 al 16. Dice así, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder, tenemos que entenderlo, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16, es el centro de lo que quiero decir, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Él dice, háganlo con gentileza. El Pedro impulsivo dice ahora, háganlo con gentileza. Y Judas nos dice, ya no voy a leer todo, simplemente dice, háganlo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La obligación apologética es en cada uno de nosotros, es decir, no conocemos todas las respuestas de Dios, pero estamos realmente llevados a compartir el Evangelio y a explicar en qué consiste. Que no se nos acerque nadie y que no sepamos responder. Como digo, no vamos a responderlo todo, pero tenemos que estar preparados. Pero dice Pedro, no para pelear, para hacerlo con amor, para hacerlo con la mejor de las voluntades. Y ese es un gran propósito. Entonces, afirmo, el sentido apologético, la obligación apologética es requerida en cada uno de nosotros. La función apologética, la función de defender lo que creemos, explicar por qué lo creemos y presentar el Evangelio tal como es. Porque el Evangelio por sí es el que va a trabajar. Nosotros solamente lo vamos a transmitir. No sé si hay dudas hasta ahí, pero esto fue lo que vimos básicamente. Si me acompañan viendo su hoja, hablamos de 2 revelaciones que han sido dadas al mundo. Una revelación en toda la creación del hombre. Esta es la primera revelación a todo el mundo. Y la segunda revelación es la revelación especial, que es la palabra de Dios. Y dice, muy interesante, bueno, esto hablaba de Génesis
simplemente nos expresa y nos confirma que Dios creó los cielos y la tierra, y con esto implica todo, porque no dijo un Dios, no dijo un Dios que apenas pudo hacerlo o que se le ocurrió, simplemente dice categóricamente Dios, y significa el único, el que siempre existió, porque si Él lo creó todo, Él era antes de lo que estaba creado. Esto envuelve todo. Y el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Todo ha sido creado por Él. Pero es interesante aquí en Romanos, y los invito a que lean esto, porque Pablo dice básicamente esto, que la primera revelación, la revelación universal, nos va a tener a todos como enterados de que Dios existe. Y dice el apóstol Pablo así, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y nadie podrá decir, es que yo no conocía a Dios. Abriste los ojos, viste este mundo, es creado por Dios. Y todas las maravillas que vemos en este mundo son creadas por Dios. Nadie tiene excusa. En la nota que tienen ahí ustedes, dice Isaac Newton, dice, la existencia de un ser dotado de inteligencia y sabiduría es una inferencia necesaria de un estudio de la mecánica celeste. Es decir, si vemos realmente cómo funcionan los astros, sabemos que hay un Dios que lo controla todo. Y esto es parte también de ese sentido apologético. Avanzamos y dice que hay argumentos físicos de lógica y causa. Analizamos por qué la creación de la nada, y dijimos que en una manera muy simple podemos derribar este argumento que está en el aire, que es la teoría del Big Bang. Dijimos primero que una demostración científica, el método científico para demostrar las cosas es de que se reproduzca algo varias veces y que se establezca como una ley. Pueden hacer como una idea, se lleva a una teoría y se lleva a la práctica, y si resulta, entonces es una ley. Pero como no podemos repetir la teoría del Big Bang, ni siquiera podemos comprobarla, es una ilusión, sigue siendo fe, lo creen por fe, entonces no es comprobable. Pero algo que es clave para que ustedes lo asimilen y lo conciban mejor en su mente, es así de sencillo. Si la física nos dice que para que explote algo debe haber un elemento que es el detonante y un elemento combustible, si no hay los dos, nada puede explotar. Entonces, ¿qué fue lo que explotó si no había nada? Es totalmente absurdo. Es uno de los razonamientos que tenemos como para derribar esta teoría, que sigue siendo teoría y que las universidades ya y los científicos lo dan por hecho. Bien, enseguida hablamos del diseño divino y hablábamos de qué sofisticados somos. Una explosión, un azar, no pudo causar los ejemplos que pongo ahí, y dice la habilidad de ver, de oír, volar, caminar, trepar, nadar y correr, la respiración, circulación, percepción de olor, dormir, hablar, cantar, etcétera. Todo eso implica la formación de ojos, oídos, brazos, piernas, manos, pies, patas, alas, aletas, colas. Parece que estoy vendiendo algo, pero la verdad es que una explosión y un efecto del azar no puede dar resultados tan hermosos y tan valiosos como lo que es no solamente la humanidad, sino todos los seres vivos que el Señor creó. Así es que no damos cabida al azar ni a una explosión. Y vemos que este señor Dawkins dice aquí, hemos visto que las cosas vivientes son demasiado improbables y demasiado hermosamente diseñadas para haber venido a la existencia por casualidad. No sé si me están siguiendo, creo que sí. Si hay dudas, por favor, no sé la respuesta, pero igual levanten la mano porque nos vamos a divertir. Sí, y Lulis, no sé en qué hoja es que mis notas tienen otra numeración. Segunda hoja, gracias. Segunda página entonces, o en la parte de atrás de la hoja, sí, al final. Sí, gracias. Bueno, hablábamos del ADN, una explicación muy compleja del ADN que yo mismo no comprendo, pero ahí estaba más o menos una reflexión científica que nos dice que cómo es posible que el mensaje de la complejidad de la humanidad esté expresada en partículas tan diminutas y que a la vez extendiéndolo y sacando sus datos y
tratando de organizarlos y de visualizarlos nos llevarían muchos discos duros y nos llevaría muchos libros para redactarlo, escribirlo, en fin, y que es algo maravilloso puesto por Dios, que no es el azar el que lo puso ahí. Es una reflexión un poco compleja, muy técnica, pero eso era en realidad. Después hablamos de las maravillas de los animales y las plantas. No sé qué más tengo aquí para información. Bueno, este hombre, es un hombre ateo, ¿verdad? Y que le reclama a Dios, dice, si eres real, muéstrame una señal. Y tiene un amanecer y no ve a Dios, y en el atardecer hermoso no ve a Dios, y por la noche no ve a Dios, y nuevamente por la mañana dice, te sigo esperando. Y las bellezas frente a él, y dices que no me has mostrado la señal si en realidad existes. Pues eso éramos nosotros, ¿verdad? Cuando no conocíamos de Dios. A mí que me comprueben que existe. Y decía el hermano Jorge, pues la realidad es que ahí estás tú. ¿Cómo es que puedes siquiera hablar? Porque existes, es creación de Dios. Muy bien, habíamos visto que las aves tienen un plan de vuelo y una orientación para su migración durante todo el año. Entonces viajan de un continente a otro con una ruta muy específica y no se pierden y vuelven a hacer el ciclo siempre, y están muy bien organizadas, y eso hace parte de lo que llaman los biólogos, ¿verdad? O zoólogos también, un ecosistema de una cadena alimenticia, y todo funciona perfectamente, y estas se la pasan viajando como nos gustaría a nosotros, de continente en continente, felices todo el año, y su mente está organizada. Dios les ha puesto un diseño perfecto. Hablamos también, y yo me fasciné, de que el pájaro carpintero no percuta, no perfora con su pico, sino con la lengua, y que tiene una, perdónenme la palabra, no es un hueso, es un cartílago que sale de su cabecita y percuta con la lengua y no afecta a su cerebro. Y bueno, era maravilloso ver cómo también sus patas son especialmente diseñadas. No es producto del azar, es creación perfecta de Dios hecha con amor, con pasión. Habíamos hablado de la exactitud, el número 4 que tienen ustedes ahí en este párrafo, en este inciso de las maravillas de animales y plantas. Hablamos de la exactitud, las condiciones de la tierra y el sol para sustentar la vida. Y decíamos que si hubiera una variante pequeña, no existiríamos. No existiríamos por muchas razones: gravedad, magnetismo, la energía del sol, la masa moviéndose en cierto momento, en cierta dirección. Sería imposible que hubiera vida. En cuanto al origen de la vida, decíamos que cómo puede surgir de la materia inerte, dice aquí, y si Dios no existiera, deberíamos asumir que la materia tiene la capacidad de originar la vida. Ya hemos hablado mucho de esto, fuimos muy lejos para decir que solamente Dios puede dar la vida. Estoy tratando de ir rápido al tema, para terminar. Dice personalidad, y es importantísimo cómo un efecto de cosas físicas o químicas puede dar esto, puede dar personalidad, y podemos tener conciencia, y podemos tener inteligencia, y podemos tener emociones, voluntad, habilidad de comunicarnos, creatividad, instinto de supervivencia, sentido estético, moral, religioso, etcétera. No somos el resultado o no somos materia inerte, somos realmente materia sensible, con mucha creatividad, con muchas emociones y con algo que no es materia simplemente. Esto no lo pueden explicar los evolucionistas. Nadie puede explicar cómo de la nada podemos llegar a eso, a tener conciencia, amor, sensibilidad. Es imposible que seamos parte o producto de una evolución, aún de millones de años, porque nos vamos a reír cuando lleguemos un poquito al asunto de la datación, y como que ya me urge, ¿verdad? Pero bueno, lo hice por partes. Hablé del sentido estético, del sentido moral, sentido religioso. Hablamos del propósito y valor, porque nuestras vidas tienen realmente un propósito, y cada uno de los subtemas son abundantes, y no terminaríamos fácil de verlo todo, porque cada día hay cuestionamientos, pero gracias a Dios tenemos mucha claridad en la mayoría de ellos. En el siguiente inciso hablábamos de las vidas transformadas, y hablamos de estas colonias, de los vikingos, los ibos en África y de los aucas en Ecuador. Tribus rebeldes, hombres violentos,
que solamente cambiaron cuando el cristianismo llegó a sus vidas, y cambiaron no a uno, a dos, cambiaron a toda la colonia, a toda la tribu, y han sido ejemplos impactantes. Hablamos de individuos que han sido muy, muy importantes